Buenos días, mil gracias por la asistencia. El tema de hoy es un tema apasionante porque hay un grupo de personas con muchísimas capacidades, muchísimo sentimiento que uno ve que son mucho más transparentes en su manera de ser de lo que somos eh, la mayoría de las personas que tratamos de tener una apariencia externa distinta a lo que estamos sintiendo internamente. Camilo hoy nos va a hablar de ese tema. Camilo, mil gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, primero que todo, pues bienvenidos, bienvenidas a todas. Mm, Mi nombre es Camilo Durán, yo soy psicólogo clínico y me dedico principalmente a realizar procesos de acompañamiento. Y he tenido la fortuna de compartir a lo largo de mi vida años con varias personas con la condición del síndrome de Down. Muchas de ellas muy nobles, muchas de ellas no tan nobles, en fin. Pero sí ha sido un proceso muy bonito que he tenido con ciertas personas que me ha ayudado a construir mucho, pero también a construir mucho de mí. Entonces el día pues quería compartirles esta información que aclaro que es a partir de la experiencia que yo he vivido. Es algo que yo haya leído, no es algo que haya investigado en ninguna parte. Yo hice mi tesis de la Universidad de Psicología sobre esto, sobre sexualidad en síndrome de Down. Entonces ahí adquirí bastante información, pero la información que voy a presentar hoy es más que todo de ámbito personal. Hoy vamos a hablar de la sexualidad y el síndrome de Down, ¿sí? Pero esa va a ser la primera parte de mi exposición y como lo que va a colorear la presentación. Sin embargo, ya que este es un espacio en el que yo me he enfatizado en las otras conferencias que he dado en relacionar todos los temas que toco con el ámbito de lo espiritual, desde mi perspectiva, eh, vamos a llegar de un tema que es muy puntual, siendo la sexualidad en síndrome Down, a un tema que es universal y que de pronto nos atañe a todos. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Qué va a tener que ver conmigo? Algo tan ajeno de pronto a mí como lo puede ser la sexualidad de esas personas con síndrome de Down que yo de pronto ni conozco, como que sí he visto por ahí un par, pero de pronto nunca he tenido mucha relación con eso. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Mm? Pues bueno, yo diría que mucho y vamos a ver por qué. Fíjense que hay una idea que ha surgido como de pronto un poco más inconscientemente, pero ha surgido en la mente colectiva durante la pandemia, y es que de pronto todo en cierta medida tiene que ver con todo el mundo, ¿sí? Entonces, el hecho de que un murciélago, no sé qué hizo por allá en China, en la Conchinchina, ¿sí? Pues tiene que ver con todo el mundo, ¿no? Eso tiene que ver en ciertas medidas conmigo, así haya pasado en China, así haya pasado, así yo no conozca esa parte del mundo, así yo crea que eso no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Yo sí siento que todos los eventos, todas las personas, todo lo que ocurre está de alguna u otra manera ligado, ¿sí? Entonces desde aquí vamos a llegar un poco como al ámbito de lo espiritual, pero también hoy sí quiero hacer un llamado y una vociferación por parte tanto de las personas con síndrome de Down como de las personas que mal llamadamente se dice sufren de alguna discapacidad intelectual, física, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, espero que la disfruten y cualquier pregunta al final la pueden hacer con todo el gusto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? Pero entonces para esto tenemos que hablar primero de ideas recurrentes acerca del síndrome de Down y de su sexualidad, ¿sí? Entonces, estas ideas recurrentes que puede que sean ideas que
Eh, Seguramente no hemos pensado a fondo, seguramente no creo que la mayoría de personas hayamos reflexionado a fondo acerca de lo que implica el síndrome de Down, de lo que implica su sexualidad. ¿M? Pero sin embargo, sí siento que la mayoría de personas tenemos ideas que escuchamos por ahí, que hemos visto acerca de este tema. ¿M? Y esas ideas, que yo llamaría un poco casi que prejuicios a veces, también lo son ideas, las voy a dividir en tres instancias. La primera instancia es a partir de la biología, la segunda instancia ya es la sexualidad como tal. La tercera instancia voy a hablar un poco de constructos sociales que se crean a partir de esto, para llegar a una noción de espiritualidad que de pronto nos puede eh, llegar a, con la cual podemos construir una sociedad de pronto más inclusiva, como se dice hoy en día. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la biología. Entonces, pues, ¿qué es el síndrome de Down como tal? Porque digamos que, ok, es una condición que es genética, es algo que es claro, que es científico, que viene de los genes, y se origina en el momento de gestación de un bebé, en el cual hay una duplicación del cromosoma 21. ¿Sí? Entonces todos tenemos cierto número de cromosomas, sí, 22 pares, y en el 21 hay una duplicación de este cromosoma, eh, por lo cual sale la característica del síndrome de Down. El síndrome de Down se llama así pues porque hubo un señor de apellido Down que descubrió que esta era la causa, por lo menos científica, de esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchas veces pasa que cuando un bebé o una bebé va a nacer, se le dice a los padres con antelación, ay, es que vimos este tema, salió con síndrome de Down, ¿sí? Y desde ahí ya, nada más en esa frase del médico o la médica, hay una connotación negativa, ¿no? Es que salió con síndrome de Down, ¿sí? Y entonces los papás, ay, no, no puede ser, qué cosa tan terrible, ya de una vez todas las asociaciones que tenemos, de que esto es algo que es como si fuera un castigo, ¿sí? De que como si fuera algo ya malo de por sí. ¿Mm? El síndrome Down o cualquier síndrome, cualquier condición de nacimiento, ya tenemos unas asociaciones como sociedad de qué terrible, ¿no? Eh, entonces, bueno, y entonces en el ámbito de la ciencia o por ahí, se le dice que es una alteración en el cromosoma 21. ¿M? Pero alteración, o sea, claro que lo es, ¿sí? Pero como que cuando se dice así, es como si fuera algo malo, vuelve y juega, como que ya hay una connotación negativa de esto que se ha alterado. ¿No? Como está alterado, entonces ya es negativo. Y a partir de esto, entonces salen ciertas nociones que en realidad no son nociones modernas en el sentido estricto de la palabra, sino que vienen de antaño y vamos a ver un poquito de dónde vienen. ¿Mm? Entonces de aquí salen temas como, ay, es que salió anormal, salió alterado, salió enfermo, ¿no? Discapacitado, ¿sí? Bueno, son palabras que son violentas, ¿sí? Estas son palabras que son violentas y que ya de entrada estamos poniendo a la persona en un nivel inferior, ¿sí? Porque al decirle anormal, ¿sí? Y como nosotros nos preciamos es de lo normal, ¿no? No de lo anormal, entonces la estamos poniendo acá, ¿sí? Al decirle enferma, ¿no? Y como nosotros nos preciamos es de lo saludable, cierta noción de la salud, ¿no? No, de pronto no vemos tanto valor en la enfermedad, yo lo veo, eh, estamos poniendo acá abajo, ¿sí? Al decir discapacitado, discapacitada, pues ni hablar, ¿sí? Es una persona que no es capaz,
¿sí? Incluso ya está la palabra, antes se usaba más inválido, ya no se usa tanto esa, gracias a Dios, pero pues me parece muy violento simplemente por una cuestión natural, completamente natural y genética, uno llegar a tildar a una persona de inválida, o sea, que no vale en la sociedad. Es, 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 es un tema que me parece que en el siglo XXI ya debemos estar reflexionando sobre ello y siento que como sociedad tenemos mucho que trabajar sobre ello, ¿sí? Porque de ninguna manera una persona con síndrome de Down es discapacitada, es muy capacitada para muchísimas cosas. ¿Mm? Así como nosotros lo somos, las personas que estamos acá, no sé si alguna tiene síndrome de Down, sí, sí, bienvenida, tenemos muchas capacidades y otras cosas en las que no somos tan capaces, pues genial, ¿sí? Eso está perfecto. Para las personas con síndrome de Down funcionaría parecido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya desde un tema biológico empiezan a haber ciertas asociaciones, ¿no? Es como que estuviéramos diciendo, si somos más del lado religioso, espiritual, como lo queramos ver, estaríamos diciendo, Dios cometió un error, se equivocó, ¿sí? Se equivocó en el cromosoma 21, ¿no? Si fuéramos más desde el lado genético científico, también estaríamos diciendo, uy, acá hubo un error, ¿sí? No sé, no sé si esto podría considerarse como un error. Bueno, eh, y ahora vamos a hablar un poco de la sexualidad y de los recurrentes mitos, creencias, como lo quiera, prejuicios acerca de la sexualidad de las personas con síndrome de Down. ¿Mm? Hay dos ideas claves eh, y recurrentes que suelen estar por ahí cuando tocamos este tema. ¿Mm? La primera idea es cuál? Es que la persona con síndrome de Down es asexuada, ¿sí? Es asexuada. Y ya voy a explicar de dónde viene y por qué digo que esto se ve así. ¿No? Y hay otra idea totalmente opuesta y contradictoria, y es que las personas con síndrome de Down son hipersexuadas. ¿No? Entonces, acá yo al hacer mi trabajo de tesis de la universidad, pues hubo algo que no me cuadró mucho, porque yo al hablar con las personas, sobre todo con personas muy cercanas a personas con síndrome de Down. Unas me decían que es que eran asexuadas, ¿sí? Y otras me decían que es que eran hipersexuadas. ¿Mm? Y acá yo sí de entrada quiero hacer una aclaración y es que las personas con síndrome de Down no son ni así ni asá, son. Las personas con síndrome de Down son, ¿sí? Así como yo soy, o soy estas cosas, soy estas otras cosas, soy, ¿sí? Soy Camilo. ¿Mm? Una persona que tenga la condición del síndrome de Down a sí mismo es muchas cosas, ¿sí? No está encajada entre unas características que es que todas son así, ¿no? Pero digamos que dentro del discurso que se da popular, sí se ve y sí se dice mucho y hay mucha esta diferenciación entre esto. Entonces, ¿por qué asexuadas? Pues porque al tener, ya vimos este tema que viene desde lo biológico, ¿sí? Estas asociaciones de discapacidad, de, de inferioridad en ciertas medidas. ¿Mm? A partir de esto, y lo puedo comprender perfectamente, generalmente lo que pasa es que a los padres, pues o sea, uno como que nunca está preparado para eso, ¿no? Como que nunca está preparado para que su hijo o su hija tenga síndrome de Down. Y eso lo entiendo, no hay una educación con respecto a esto, ni con respecto a ninguna de las otras condiciones, etcétera, pero tampoco con respecto a ningún hijo, ninguna hija, ¿sí? Uno no sabe cómo va a salir. ¿Mm? Y yo creo que uno a medida que va educando y criando a sus hijos, pues es que también va aprendiendo sobre ello. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces se dice, bueno, las personas con síndrome de Down pues son discapacitadas, ¿no? Tienen una discapacidad, son
¿sí? Hay que cuidarlas más, hay que protegerlas más, hay que ayudarlas en todo, hay que hacerles todo. ¿Mm? Y bueno, ok, yo podría entender que hay personas con esta condición que necesitan cierto apoyo adicional en ciertas cuestiones, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se les ve como niños eternos, ¿no? ¿Qué es ser un niño eterno? Pues que hay que hacerles todas las cosas, que hay que estar todo el día encima de ellos, en fin, que hay que todo el tiempo, o sea, hay personas con síndrome de Down que tienen 30, 40 años y todavía tienen a sus papás muy encima, ¿sí? A sus familiares muy encima. Y esto puede que esté muy bien en unos sentidos, pero ¿qué es lo que ocurre a nivel sexual? ¿No? Pues que nunca se les habla de su cuerpo, ¿no? Que nunca, de pronto o pocas veces, tienen espacios de intimidad, que todas las personas necesitamos estos espacios de intimidad, ¿sí? Si uno todo el día tiene a personas ahí encima, pues no va a tener mucha capacidad de intimidad. ¿No? Que, por ejemplo, hay poca relación en términos de pares, ¿sí? Y con pares no me refiero necesariamente a otras personas con síndrome de Down, sino con pares me refiero a personas de la misma edad de uno, ¿sí? Entonces, claro, ahorita últimamente hemos estado como avanzando en el tema de inclusión educativa, cada vez hay más personas con síndrome de Down en colegios regulares, ¿sí? Pero esto es algo que todavía es muy nuevo y en general lo que suele pasar es que la persona con síndrome de Down se queda en la casa, retraída, encerrada, ¿sí? No tiene mucha capacidad de relacionamiento con pares, ¿sí? Es como muy encapsulada, ¿no? Incluso pasa mucho que está esta frase común, que también es muy violenta, es, ay, me salió mongólico, qué vergüenza, entonces yo debo casi que esconder a esta persona, casi que tenerla aquí, y en ese orden de ideas, pues no voy a tener tanta capacidad para relacionarme, ¿sí? Para suplir deseos que todas las personas tenemos, ¿sí? Que es el deseo del otro, que es el deseo de compartirme, que es el deseo de explorar mi propio cuerpo y el cuerpo de otros también, ¿no? Entonces, en este orden de ideas hay una sobreprotección, ¿sí? En general de las personas con síndrome de Down y otras cosas, que tiene su lado bueno, claro que lo debe tener, pero yo lo que estoy acá intentando mostrar es la sombra de esto, ¿sí? Es lo que también puede originar y que debemos tener cuidado, ¿sí? También se dice como, es que son hipersexuados, por el otro lado y totalmente contrario. Pero, ¿cómo así que hipersexuados? Sí, muchas personas dicen, pues yo no conozco a nadie con síndrome de Down, pero un día por ahí yo estaba en esta reunión y había esta persona y se le lanzaba a todo el mundo, mejor dicho, ¿sí? Mejor dicho, ¿no? Se le lanzaba a los desconocidos o yo iba en el Transmilenio y por ahí una persona con síndrome de Down me abrazó. eh, Mejor dicho, o como el muchacho este de la foto, pintando pipís, terrible, ¿no? Terrible porque es que son descontrolados, es que no lo, son absoluta, no tienen límites en su sexualidad, no se pueden controlar, ¿no? Entonces, o sea, dice, son muy cariñosos, pero ya excesivamente cariñosos, etcétera. Sí, hay también este otro lado de asociaciones. Eh, y pues lo que a mí me gustaría preguntar es como, ¿qué pasaría si a ti nunca te hablaran sobre tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú tuvieras que ir a todas partes con un adulto y cogidos ahí de la mano, incluso cuando tienes 30 años? ¿No? ¿Qué pasaría si tuvieras poca oportunidad de espacios íntimos, ¿no? Para ti, para explorarte? ¿Y qué pasaría si no tuvieras casi relaciones con gente de tu edad? ¿Sí? Pues yo personalmente yo creo que si mi forma de crianza hubiera sido así, pues estaría abrazando gente en el Transmilenio, ¿sí? Claramente lo estaría haciendo, claramente sería, o sea, eso, pues porque es que el deseo no desaparece,
Es que eso está contra las personas. Entonces, en la medida en que haya más represión, ¿m? Pues eso no es que se desaparezca, eso se va a seguir aumentando, aumentando, aumentando y se va a desbordar claramente. ¿M? Entonces, más bien, lo que debería pasar o lo que sería bueno que pasara es que hubiera pues más información, una educación, más oportunidades para que las personas con síndrome de Down, en este caso, pudieran experimentar su sexualidad de una manera más natural. ¿M? Digamos, estaba pensando, por ejemplo, yo crecí en un colegio que era de solamente hombres, ¿sí? Solamente estudiábamos hombres en ese colegio. Pues cuando llegaba una mujer al colegio, pues todos nos volvíamos locos, ¿sí? Empezábamos a gritar y a saltar y, ay, una mujer llegó. Pues, ¿cómo no? Sí, es que ¿cómo no? ¿Mm? Eso nos pasa a todas las personas y es común. Entonces, yo ahí sí quiero hacer un llamado en primera instancia para que dejemos de tildar a las personas con síndrome de Down. Ojalá de tildarlas de lo que sea, porque son personas y son normales y son comunes y corrientes, sí, o sea, y tendrán sus rollos como cualquier persona, claro que sí, pero que dejemos de asociar esta condición con una hipersexualidad y que asimismo dejemos de asociarla con una concepción de niños eternos, ¿sí? Porque es que al nosotros ponerles este rótulo, ¿sí? Entonces se habla mucho de, es que son ángeles, ¿no? Es que son como angelitos. Sí, uy, pero es que eso es horrible porque es que ellos también tienen demonios, ¿sí? Como nosotros, también tienen deseo, ¿no? También tienen envidia, también sienten rabia, ¿no? Como todas las personas. Entonces, si solamente les ponemos el rótulo de ángeles, ¿no? De divino, es que son divinos, es que todos son divinas y son muy tiernos y pues maravilloso que sean tiernos, que sean nobles, ¿sí? Pero también son otras cosas, ¿sí? Y en la medida en que como sociedad, ¿no? Estigmatizamos a las personas con síndrome de Down de esta manera, les estamos haciendo un daño. Así no lo veamos, ¿sí? Así veamos, o sea, pues porque yo entiendo que muy noblemente podemos decir, es que son angelitos, ¿sí? Es que son personas muy bonitas, ¿no? No, son personas, y ya, dejémosla ahí. Muy bonitas unas, ¿sí? Otras muy envidiosas, lo que sea, ¿sí? O ambas al tiempo, porque es que todo cabe en la misma persona. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo un ideal colectivo, sí, como un estigma colectivo, puede tener tanta fuerza sobre cada una de nosotras las personas, así nos demos cuenta o no, ¿sí? Así nos demos cuenta o no, estamos muy invadidos por prejuicios muchas veces que colectivamente no hemos podido romper. Y esto es violento, ¿sí? Esto es violento y esto puede afectar a una comunidad, esto puede afectar a una persona, ¿no? Así no nos demos cuenta lo hace, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto digamos en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Acá hay una frase que me gusta mucho, que es la sexualidad de las personas con síndrome de Down es principalmente humana y por tanto debe darse bajo unas condiciones dignas que permitan que ésta se desarrolle responsablemente. ¿Mm? Digamos que yo tuve la maravilla de poder ser profesor de sexualidad de muchísimas personas que tenían la condición del síndrome de Down. Y fue una experiencia maravillosa y una de las cosas que más me quedaron de esta experiencia es que la sexualidad de las personas con síndrome de Down es absolutamente normal, ¿sí? Y por normal me refiero a como la que cualquier tener, con sus rollos, ¿sí? Con su disfrute, con todo lo que implica la sexualidad hoy en día, pero simplemente es y es humana, ¿sí? No es ni ausente
ni es hiperpresente. Entonces, ese es un constructo que yo, con el cual, que a mí me cuestionó en un punto, ¿sí? Y que me lleva a otras instancias de la sociedad, no solamente con las personas con síndrome Down. A mí la vida me llevó a este rinconcito de la vida y tuve muchas experiencias maravillosas alrededor de esto, pero creo que también lo podemos llevar a otras instancias. Mm, entonces yo acá pregunto, ¿quiénes son los que reprimen? ¿Sí? Eh, ¿Será que toda la culpa se la echamos a las personas con síndrome de Down? O de pronto miramos hacia cada uno de nosotros qué conductas, qué discursos estamos teniendo, eh, como les digo, que pueden llegar a tener una afectación sobre de pronto minorías o sobre de pronto personas que creemos que no tienen nada que ver con nosotros. Pensemos en un violador o una violadora. ¿Mm? No, pues, ¿qué me va a relacionar con un violador? Sí, qué persona, por favor, tan detestable, tan... uy, no, es que solo pensarlo me dan escalofríos porque es que yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con eso, ¿sí? Pero pues de pronto esa persona que algún día violó, sí, forzosamente y sexualmente a otra persona, y nadie está acá justificando y nadie está acá hablando de moralidades, ¿sí? De pronto esa persona en su infancia y en su proceso de crianza también fue muy reprimida. ¿No? De pronto esa persona no tuvo una oportunidad de vivir su sexualidad plenamente. ¿No? Entonces, sí, o sea, nadie está justificando que es un acto violento, una violación. Claro que no, ¿sí? Pero también creo que podríamos ver otro lado y creo que podríamos ver que no toda la culpa estaría en esa persona, ¿no? Sino que hay unas dinámicas sociales que también están afectando a todos los individuos, pues porque es que la sociedad somos los individuos, ¿no? Entonces, bueno, como para reflexionar en esto también. Entonces esto nos lleva pues a una reflexión social que yo quiero hacer, eh, tanto desde el síndrome de Down, desde su sexualidad, pero cada vez llevándolo a instancias más colectivas y que de pronto podemos ver más claramente que nos atañen a todos y a todas. ¿No? Voy a hablar un poquito de esta noción de lo normal. Y también voy a hablar un poquito sobre el cristianismo. ¿Por qué sobre el cristianismo? Porque lo queramos o no, lo creamos o no, creamos en Cristo o no, de cierta manera, eh, el cristianismo sigue siendo una gran parte del sistema de pensamiento de nuestra sociedad occidental, ¿sí? Así sea más inconsciente, así sea más consciente, lo es así colectivamente. Eso no, al cristianismo no le interesa si yo creo, si no creo, si me gusta, si no me gusta, si... No, simplemente así lo es. ¿Mm? Y entonces también en ese orden de ideas lo que voy a presentar del cristianismo no viene desde ningún dogma, ni desde, yo acá no estoy hablando de si creo o no creo, sino estoy hablando desde una reflexión que yo he hecho acerca de este sistema de cosmovisión, desde esta cosmovisión, ¿no? Desde esta manera de pararse en el mundo que ha estado regulando muchas ideas colectivas desde hace ya 2000 años y lo sigue haciendo, así ya muchas personas no lo practiquen tanto o por lo menos no conscientemente. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo normal? Primero que todo, ¿no? Eso es importante de preguntarse. ¿Y por qué? Y más allá de qué es lo normal tiene que ver con la norma, ¿sí? Con algo como, la norma es como algo impuesto en ciertas medidas. Eh, pero ¿por qué preciamos, casi que amamos la normalidad, ¿no? Es como que socialmente tenemos una obsesión, si se me permite decir así, por más de lo mismo.
más de lo mismo, queremos es lo afín, queremos es lo afín. Y nos aterra, perdón por decirlo así, pero nos aterra lo distinto, lo diferente, nos causa repulsión, rechazo automático. ¿Mm? Entonces, pues, bueno, este es un tema en el cual deberíamos reflexionar, sería bueno que reflexionáramos como sociedad, ¿sí? Para ojalá tener o poder vivir en una sociedad un poquito más amorosa, ¿sí? No tan competitiva en ciertas cosas, ¿no? Entonces, fíjense que hay un ideal, ¿no?, de normalidad, que es que la persona productiva, la persona exitosa, la persona hiperracional, la persona hipereducada, la persona extremadamente culta, ¿sí? Esto es lo que se precia. ¿No? Y hay otras características que todas están en nosotros, dígase envidia, dígase tristeza, que todo el mundo lo siente, eh, rabia, rencor, deseos de manipulación, N, ¿sí? N, ¿no? Que no queremos dentro de ese paquete, ¿sí? Queremos es dentro del paquete de la sociedad. Acá queremos es personas que produzcan, ¿sí? Acá queremos es personas que estén en pro de, sí, de eso, de la economía, ¿no? De la racionalidad, de cierto modelo de educación, ¿sí? Eh, y de pronto personas que no somos tan así, pues las excluimos socialmente, las excluimos. ¿Mm? Entonces, si la persona con síndrome de Down, por ejemplo, entra al colegio regular, en vez del colegio adaptarse a las personas, la persona se tiene que adaptar al sistema del colegio. Entonces, no, bueno, listo, entra al colegio, pero tiene que rendir, ¿no? Tiene que rendir porque sí, tiene que hacer todo lo que se... Pero, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué en vez, o sea, por qué causa tanta repulsión, ¿sí? En vez de una aceptación genuina? ¿Mm? ¿Por qué no el sistema se puede adaptar a la diversidad en vez de querer que todas las personas cumplamos ciertos rasgos, ¿sí? Que no son naturales en ciertas medidas, porque es que todas las personas tenemos inseguridades, todas sufrimos de pereza, todas a veces estamos tristes y no podemos ni queremos producir tanto, ¿m? Pero no, pero es que hay que castrar eso y hay que, sí, eso, hay que evitarlo, obviarlo, castrarlo, castigarlo y debemos es ser como dice la norma. Ujú. Entonces, pues este es un tema que, como les digo, tiene su violencia detrás, ¿sí? Tiene su violencia detrás y, por ejemplo, en el sistema educativo que cada vez lo nombraba más y que también trabajo ahí y me fascina. Soy muy feliz ahí. Se da mucho esto, ¿no? Se da mucho esto y cada vez están naciendo más niños con diferentes nombres. Hoy en día, entonces se dice, existen diferentes nombres de cosas, ¿sí? Yo los veo y las veo como personas normales que tienen características que todos tenemos, pero bueno, está este tema de los nombres. Entonces está la hiperactividad y el déficit de atención, yo no sé qué, cada vez más personas con autismo o autismos, con depresión, sí sé más, con, mejor dicho, ¿sí? Empiezan a surgir, empiezan a salir porque es que esto ya no aguanta más, ¿sí? Es que ya no podemos seguir echando a la basura como sociedad lo que no queremos. ¿Mm? En algún momento nos vamos a tener que dar cuenta que el universo, para meterle un poquito lo espiritual, es creativo y es diverso. ¿Mm? Eh, entonces, pues es como, pero no, estas personas se tienen que adaptar a este sistema que, ¿sí? El Ministerio de Educación exige que esto es lo que se exige de un colegio y a mí hábleme de los puntajes del ICFES en vez de hablarme sobre personas, ¿sí? Sobre
¿Cómo hacemos para desarrollar el potencial único de cada persona? No, eso no se habla mucho, sino de puntaje de ICFES. Se habla hoy, ¿sí? ¿Qué tanto el colegio me ayuda a entrar en esa dinámica social que tiene por fuera a muchísimas personas? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, no es tan productiva? ¿Sí? ¿Qué pasa si no es tan racional? ¿Qué pasa si no es tan educada en el sentido cristiano de la palabra? ¿Mm? ¿La vamos a seguir excluyendo o la vamos a incluir? ¿Sí? Porque es que va a haber un día en el que ya ni las cárceles, ni los manicomios, ni nada de esas cuestiones van a dar abasto. ¿No? Va a llegar el día, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Sí? Ojalá no llegue el día, ¿no? Ojalá llegue el día en el que podamos incluir a todas las personas dentro del sistema, ¿no? Y no intentar normalizar, homogeneizar a todas las personas dentro de un ideal colectivo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el cristianismo, sobre ideas sobre el cristianismo. Entonces, primero voy a hacer un par de críticas y luego voy se me ocurrió salvar, pero no es salvar, sino a exponer ideas que son también cristianas y con las cuales yo personalmente soy muy afín. ¿No? Entonces, ¿qué pasó cuando el cristianismo se empezó a imponer en la mente colectiva? ¿Sí? Porque es que esto no, antes no era de que yo creo, no creo, si esto me parece, no, es que pues todas las personas, era la cosmovisión regular y normal y todas las personas cabían ahí. Eh, el cristianismo, no sé si saben, pero es como una combinación entre una visión griega del mundo y una visión judía del mundo, ¿sí? Estas son como dos culturas que tienen que ver mucho dentro del modelo cristiano. Y dentro de la visión griega, por ejemplo, pues se practicaba lo que se llama el politeísmo. Entonces, los dioses del Olimpo, ¿m? Estaban en todas partes, es como que estaban regados y regadas ahí. Y estos dioses eran como muy humanos, o sea, sí eran dioses, pero también eran muy humanizados. Entonces, por ejemplo, eh, el dios Hermes, pues era un dios muy racional, era un dios que tenía una capacidad increíble para la poesía, que era un gran mensajero, que etcétera, pero también era un embaucador, ¿sí? También era el dios de los ladrones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como que los dioses tenían estas dos caras, ¿no? Tenían una luz y una sombra, si le podemos llamar así, y estaban ahí en todas partes. Antes en Grecia no se decía tanto es que yo me enamoré, sino que es que Cupido actuó en mí, digámoslo así, o hay una relación entre Cupido y yo, y bueno, eso es otro tema, pero el caso es que está ahí, están ahí. ¿Mm? ¿Y qué pasa cuando se pasa al modelo cristiano? Que Dios, aparte, o sea, los dioses se vuelven uno, o sea, pasamos de politeísmo a monoteísmo, fíjense, a una homogenización de los dioses, ¿sí? Ya no hay diversidad, ¿no? Ahora hay monoteísmo. Y pasa de estar aquí a estar allá arriba, ¿no? A estar allá arriba, donde ojalá algún día lo alcancemos, ojalá un día podamos tener un poquito, migajas de esa gracia de Dios, que es ese Señor que está allá arriba, que nos está mirando, que nos está juzgando. Bueno, eso trae implicaciones en la mente colectiva, eso trae unas implicaciones súper importantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces ahora Dios está allá, lejos de nosotros. Y nosotros los humanos, pienso yo, lo que hicimos es que proyectamos ciertas características en ese Dios. ¿Mm? Entonces, ese Dios es bondadoso, ese Dios es completo, ese Dios es perfecto, ese Dios es solo, es un angelito,
como diríamos de las personas con síndrome de Down a veces, ¿no? Es divino, ¿sí? Solamente cosas buenas. Y entonces todo lo otro hay que rechazarlo, ¿sí? Hay que castigarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una decisión y acá el cristianismo como mitología, entendido como mitología, como forma de pensamiento, como forma de pararse en el mundo y de concebirlo, se dice es el mito de lo bueno y lo malo. Entonces, se crean dos grandes bolsas y en unas vamos tirando lo bueno, lo deseable, y en otra vamos tirando lo malo, lo no deseable, ¿sí? Suena un poquito como lo que estaba hablando ahorita, que pasa hoy socialmente adecuado, inadecuado, ¿sí? Normal versus anormal, aceptado, no aceptado, pero en términos históricos y religiosos. Y entonces, pues fíjense que ese Dios es completo y nosotros, o sea, es como que estamos hechos a imagen de Dios, pero también a la vez somos incompletos y culpables por estar en este plano terrenal. Entonces, como que tenemos que hacer ciertas cosas para expiar nuestras culpas y nuestros pecados y para que entonces ese Dios me dé un poquito más de ese amor a mí, porque yo quiero más de ese amor para mí, sí, para mí, no sé si para las personas con síndrome de Down o para los violadores o para los venezolanos yo quiero tanto, pero para mí yo quiero ese amor, ¿no? Entonces yo tengo que actuar según estos códigos que son los que son para recibir esa gracia. Bueno, sí, hay unas ideas ahí que son así, ¿sí? Yo tampoco es que estoy diciendo, es que cómo no se dieron cuenta. No, 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 son consecuencias naturales y así ha sido y es perfecto también. ¿No? Sin embargo, ha traído sus cuestiones, ¿sí? Estas cuestiones, o sea, hay varias cuestiones que vienen desde épocas cristianas, que son parte ya muy instaurada en nuestra sociedad occidental, que traen sus cuestiones. ¿Mm? Y la sexualidad ni hablar, ¿sí? Porque la sexualidad es castigada dentro de este pensamiento cristiano, ¿sí? El deseo es pecado, es castigado. Yo no puedo estar mirando a la mujer del prójimo, se decía, ¿sí? No puedo, es que ni lo puedo pensar. Y si lo pienso, me voy a donde el sacerdote y me confieso, ¿sí? Y entonces tengo que hacer un montón de cosas. Pequé, hice mal, estoy dentro de los pecadores y estoy dentro de los que están mal por sentir deseo, pero ¿cómo así? Si es que todos sentimos deseo. Todas las personas tenemos deseos. ¿No? Todas las personas tenemos una relación con nuestro cuerpo, somos seres sexuados. Es más, desde que nacemos, ¿sí? Eso de que la sexualidad empieza a surgir como a los 14, a los 13, yo ya empiezo como a tener, no, ¿sí? Desde que nacemos somos seres sexuados, ¿no? No entiendo cómo a decir que eso es un pecado, ¿no? Que eso es sucio, ¿no? Porque hay unas asociaciones ahí, es eso, es como eso no es limpio, eso es sucio, eso debe ser castigado, ¿no? Bueno, incluso desde el mismo origen de la mitología cristiana, yo veo el cristianismo eh, como un sistema mitológico, ¿sí? Y eso me ayuda a ni tenerle rabia, ni tampoco volverlo mi dogma, simplemente a estudiarlo porque así es y así ha sido, y entonces es maravilloso. ¿No? Y fíjense que desde el mismo inicio en el cual están en el paraíso Adán y Eva, Eva sucumbe ante su deseo, ¿no? Sucumbe ante su deseo y se come la manzana. ¿No? Esto trae unas cuestiones, pues, bueno, entonces ahí se empieza a ver, por ejemplo, lo femenino como malo, ¿sí? O sea, ya de ahí, ya de entradita, entramos en un tema con lo femenino, ¿sí? Y de entradita tenemos otro tema con el deseo, ¿no? Con que el deseo merece culpa y castigo, ¿sí? A aquellas personas que sucumban ante sus deseos,
son expulsadas del paraíso. ¿Sí? Eso ya nos dice el mito cristiano desde sus entrañas. Entonces, pues, claro, ¿cómo la sexualidad no va a ser un tabú todavía hoy en día? ¿Sí? Porque lo es, y lo es, o sea, y lo ha sido hace muchísimo tiempo y lo sigue siendo. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Mm? Y fíjense que acá como ya empieza a haber estas divisiones, ¿sí? De lo que se debe, lo que no se debe, lo normal, lo anormal, lo aceptado, lo no aceptado, lo mejor dicho. Pero acá también podemos ver que pues Eva solamente estaba haciendo lo que le nació del corazón y no estaba afectando a nadie, ¿sí? No estaba irrumpiendo en la libertad absolutamente de nadie, simplemente cogió una manzana. Bueno, entonces, pasando un poquito al ámbito de lo espiritual, ¿no? Y como reconociendo también ideas del cristianismo que podrían llegar a ser muy valiosas para la sociedad que podríamos llegar a construir también. Y es, ¿qué tal si volvemos a la idea de que Dios está en todo, no allá arriba? ¿Sí? No allá arriba inalcanzable, no, que no es un señor que está ya sentado en los cielos a la derecha, no, ¿sí? Está todo, está en mí, está en ti, están las personas con síndrome de Down, están los violadores, está en los venezolanos, está en Donald Trump, está en todo, en la pandemia, está en todo. ¿Mm? No es condicional, esto no es, Dios no tiene como condiciones, ¿sí? Como que no es que está eligiendo y juzgando a ver quién sí, quién no, quién más y quién menos, pero sería totalmente injusto. Y también Dios debería ser justo en general, ¿no? Bueno, entonces, esta como primera idea, ¿sí? Como de pronto reconocer eh, que la esencia del todo, si lo queremos ver así, que hay una esencia que todos compartimos y todas compartimos. ¿No? No puede haber persona superior que otra. ¿Cómo podría haberlo? Entonces, si yo tengo más cromosomas, si yo tengo menos cromosomas, maravilloso, o sea, eso está genial, ¿no? ¿Tengo igual la esencia o no la tengo? Claro que la tengo. ¿No? Fíjense que dice el cristianismo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, vuelve y juega. Acá lo que tenemos que entrar es en esa concepción de Dios, ¿sí? Del todo, de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, de todo lo que es, ¿no? Sobre todas las cosas, no unas sobre otras, no priman unas características sobre otras características. Esto es que no es relativo, ¿no? No es relativo, no podría ser relativo, ¿no? El amor no es relativo, ¿vale? Es, simplemente es. Entonces, esta idea me parece interesante. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A cuál Dios? A la esencia de Dios, del todo, del universo, de como el nombre que le queramos poner, que está en todo. ¿No? Y esto nos lleva a que las demás personas no son mi competencia, sino son una expresión del todo. Pero fíjense que en nuestra sociedad seguimos viendo a los demás y a las demás personas como una competencia, seguimos comparándonos un montón todo el tiempo, poniéndonos unos encima de otros, ¿sí? Entonces, yo llego a una entrevista de trabajo y es que, no, acá estamos buscando, vuelvo y juega, una persona que sea así, 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 hiperproductiva, que esté completamente comprometida con esto, que tenga estas características. Entonces, yo llego a la entrevista de trabajo o llego al colegio a presentarme al colegio o a lo que sea y pues castro la mitad de mis características. Yo no voy a ir a decir a la entrevista de trabajo que yo soy una persona extremadamente sensible y que, mejor dicho, no, ¿sí? No, yo soy una persona, mira, súper responsable, súper organizada, súper, ¿no? Uf, pero me faltó la otra mitad,
¿sí? Maravilloso, sí, entonces sí, súper bienvenida, y entramos en este mundo otra vez castrador, en ciertas medidas, castrador. Y las demás personas se vuelven es mi competencia, ¿sí? Porque entonces yo tengo es que hacer ciertas cosas. Claro, ya no estamos compitiendo tanto por la gracia de Dios. Antes esa era más, ahora es por el puesto, ¿no? Ahora es por el sueldo, ahora sí, porque la plata es limitada y el otro quién sabe qué me la va a hacer, ¿sí? Uf, qué tal el día que como sociedad todos quepamos? Sí, eso sería algo bonito, ¿no? En que cada persona con sus diferentes características quepa, de alguna u otra manera quepa. ¿Mm? Eso sería maravilloso. ¿Cuál es un comienzo para eso? Ver que todo es una expresión del todo. Esta visión holográfica, de la cual se habla mucho y que la física cuántica, que yo no sé qué, eh, el todo está en todo. ¿No? La esencia del todo está en absolutamente todo. Entonces, ¿por qué estoy compitiendo? ¿De qué nos estamos entonces defendiendo todo el tiempo? ¿Sí? ¿De qué? ¿No? Bueno, y esto nos lleva entonces a otra idea cristiana que promulgaba mucho Jesús de Nazaret. Creamos que no haya existido, no importa. ¿Sí? Eso no importa porque existe en la mente, ¿no? Que es amar al prójimo. ¿No? ¿Cómo así que amar al prójimo? ¿No? ¿Qué es esto de prójimo? ¿De dónde viene esto? Pues la palabra prójimo, sí, significa el otro, ¿no? Pero prójimo, su raíz etimológica básicamente sería como algo así como lo próximo, ¿no? Lo que se me presenta, lo que es próximo a mí, lo que ocurre. Y acá entonces quiero hacer una reflexión, y es, socialmente, ¿no? No sé no, puedo entender por qué sentimos que las cosas que pasan, que ciertas personas, etcétera, ya vienen con un significado dado. ¿Sí? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Persona con síndrome de Down. Entonces ya detrás hacemos una asociación. Hipersexual, niño eterno. ¿No? O vámonos un poquito más atrás. Me nació, ¿sí? O tuve un hijo, una hija con síndrome de Down, por ejemplo. Qué castigo. Sí, además, el castigo ni siquiera es para la persona, sino para mí, ¿no? Como papá o como mamá. Ay, qué terrible, ¿sí? Es que me castigaron, ¿sí? Yo no lo, es un rechazo inmediato, ¿no? Tenemos un rechazo inmediato a lo que es diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ya unos significados en nuestra mente que vienen de un ámbito cristiano, pero que también podemos empezar a reconstruir, a deconstruir, a darle otro significado. ¿No? ¿Que cómo sería? ¿Qué tal si yo me relaciono con lo próximo, lo que sea lo próximo? ¿No? Lo próximo no es solo lo afín, no es solo lo que prefiero. ¿No? Hay una cuestión, es que amamos lo que preferimos. No siempre preferimos lo que amamos, pero amamos lo que preferimos. Fíjense, tenemos como esta obsesión a normalizar, a homogeneizar, a preferir, ¿cierto? Esto, entonces lo otro, lo rechazo. ¿No? ¿Qué tal si nos empezamos a relacionar con eso otro, con eso que rechazo y empezar a revisar en mí? ¿Por qué lo rechazo? ¿Qué es lo que me mueve a mí adentro? Que me genera repulsión. ¿Mm? Si me genera algo acá, así sea repulsión, es porque ahí hay una identificación inconsciente. Algo me hace identificarme con eso que rechazo, que me mueve aquí y que me hace rechazarlo. ¿Mm? Como dice por ahí, del amor al odio o del odio al amor, solo hay un paso. ¿Mm? Entonces, amar al prójimo en el sentido amplio de la palabra no es amar a los que son parecidos a mí. ¿Sí? Eso es lo que hacemos todo el tiempo. En las redes sociales todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Queremos es buscar lo parecido, lo similar.
¿no? Lo que prefiero. Pero la invitación que yo quiero hacer es, ¿qué tal si nos abrimos a relacionarnos desde un lugar más amoroso con lo que no prefiero, con lo que me causa rechazo, con lo que tengo cierta lejanía de, ¿no? Con lo que creo que no tiene mucho que ver conmigo? Creo que esta es una manera en la que podemos empezar desde cada uno de nosotros y nosotras a crear una sociedad más incluyente. ¿No? De hecho, esta palabra inclusión no tiene, o sea, esta palabra inclusión también tiene sus rollos, porque inclusión es como que hay personas que debemos incluir, ¿sí? Entonces, ojalá algún día no debamos incluir a nadie, sino que ya todos estemos y seamos y dejemos ser al otro, ¿no? Que no haya que incluir, porque para que haya inclusión tiene que haber primero exclusión, ¿sí? Y la exclusión se da desde muchos ámbitos. Es una de las cosas que estamos enfrentando hoy en día como sociedad, a la cual debemos poner cuidado, ¿sí? La exclusión viene desde muchos lugares, pero principalmente ¿desde dónde? Desde aquí, desde mi interior. En la medida en que yo empiezo a integrarme, ¿sí? En esa medida me voy a poder parar de una manera mucho más amorosa en el mundo, porque voy a empezar a ver que eso que rechazo del otro está en mí. Todas las características las tenemos nosotros, las bonitas y las feas también. En la medida en que yo las empiezo a integrar en mí, me empiezo a relacionar de una manera más amorosa con mi depresión, con mi tristeza, con mi rabia, con mi envidia, con mis celos, con mi... ¿Mm? De pronto eso me va a llevar a también ser más comprensivo con el otro, con ese otro que veo tan diferente a mí, pero que no es tan diferente de mí. ¿Por qué? Porque viene de la misma esencia. Es simplemente una expresión más de la misma esencia. ¿Mm? Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Estos son mis datos de contacto, sobre todo también para las personas que ven esto en diferido. Si quieren contactarme, si tienen alguna pregunta, si quieren charlar sobre el síndrome de Down, sobre la sexualidad, sobre la inclusión, sobre la alteridad, sobre la espiritualidad, muy bienvenidas. Y muchas gracias, Guillermo, a ti también. Yo tengo uno y es que este tema de la sexualidad que mencionaste desde la religión católica, que es, yo diría que una visión muy miope de ese proceso, cuando uno estudia o lee o conoce las creencias tradicionales orientales, o en el caso de la India y en el caso de la China y en el caso del Japón, la sexualidad es parte de la unión de los opuestos, del positivo y del negativo, del día y de la noche, y un manejo adecuado puede conducir a unos estados de meditación y de comunicación espiritual. Y de hecho el Tantra, por ejemplo, es una enseñanza es un método para poder alcanzar esos estados de conciencia superior. Totalmente, es uno de los caminos que nos puede llevar a la unión y no a la separación. Así es. Bueno, si no hay más comentarios, entonces mil gracias, Camilo, muy agradecidos. Bien Con todo el gusto. interesante el tema, con muchos puntos para reflexionar sobre las actitudes de cada uno de nosotros en estos casos. Gracias, Guillermo, y gracias a las personas que asistieron y bueno, feliz día.